tengo el gusto de presentar la primera conferencia de la tarde que se titula Inteligencia Artificial del Laboratorio al Mundo Real. Está a cargo del doctor Ignacio Orlando, que trabaja en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro, específicamente en la Facultad de Ciencias Exactas, también en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y desarrolla sus investigaciones en el Instituto Pladema de la UNICEN y también dependiente del CONICET. Bien, José Ignacio Orlando es ingeniero en sistemas y doctor en matemática computacional e industrial por la UNICEN, universidad que está en Tandil, en Argentina. Es especialista en inteligencia artificial aplicada a problemas reales. Realizó estadías de investigación en la École Centrale de París, en Francia, y en la ESAT PSI, en Leuven, Bélgica, además de un postdoctorado en el Departamento de Oftalmología de la Universidad de Medicina de Viena. Actualmente es investigador adjunto del CONICET en el grupo Yatiris del Instituto Pladema de la UNICEN. Es jefe de trabajos prácticos de la Facultad de Ciencias Exactas de esta universidad y profesor invitado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Además, dirige los laboratorios de inteligencia artificial de la compañía Arion Coder, un estudio con sede en Boston que desarrolla productos basados en inteligencia artificial para compañías de Estados Unidos. Sus líneas de trabajo se enfocan sobre todo en la combinación de aprendizaje profundo y visión por computadora para el análisis de imágenes médicas, especialmente oftalmológicas, ámbito en el que ha publicado más de 30 artículos científicos. Es además cofundador y director científico de Retinar, una startup que desarrolla la primera plataforma argentina basada en inteligencia artificial para el tamizaje remoto de retinopatía diabética, galardonada con el premio de la Academia Nacional de Buenos Aires en 2021 y el premio IA Transformadora de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Bueno, Ignacio, un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Le voy a comentar al público que ya estuviste presencialmente en nuestra jornada de comunicaciones de nuestros becarios, pero queríamos que tu charla, tu conferencia, tus saberes sean compartidos a la comunidad, al resto de la comunidad de la UNE y al público, por supuesto, que se conecta a este simposio. Así que bueno, para nosotros es un placer tenerte nuevamente con nosotros. Bueno, Dicho esto, ahora sí te dejo el micrófono. muchas gracias, Laura, y muchas gracias a, bueno, a toda la gente de la Secretaría de Ciencia de la UNE y de la UNE en general por invitarme de vuelta. Siempre digo lo mismo, creo que he visitado varios lugares, pero creo que nunca me han tratado tan bien como en la UNE. Así que bueno, muchas gracias y espero que esta charla les resulte atractiva y les resulte entretenida. La idea es un poco, bueno, ir por ese lado. Y como comentaba Laura, la charla se titula Inteligencia Artificial del Laboratorio al Mundo Real, porque lo que buscamos en esta charla es empezar a entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial. ¿Bien? Inteligencia artificial, que es un concepto que estamos viendo que circula por todos los medios permanentemente, pero yo tengo mis dudas de que todo el mundo realmente entienda de qué se trata la inteligencia artificial, de qué hablamos cuando hablamos de eso. Entonces esta charla es básicamente una invitación a que podamos desentrañar ese misterio y tengo ganas de hacerlo desde dos actos o en dos actos, ¿no? Como en las obras de teatro. Un primer acto donde me interesa que pensemos juntos la dimensión científica, ¿no? Del avance en torno a la inteligencia artificial. Y un segundo acto donde quiero que hablemos un poco del tipo de impacto social que nosotros podemos lograr a través de la inteligencia artificial. ¿Con qué propósito? Con el propósito de contestar tres preguntas. ¿Cuál es el rol de la ciencia en este concierto? ¿Cuál es el rol del Estado en todo esto que está pasando en torno a la inteligencia artificial? ¿Y cuál es el rol que hoy por hoy tiene la industria? Bien, así que mi objetivo es poder contarles un poco esa dimensión científica, poder hablar un poco del impacto social y que podamos al final responder un poco estas tres preguntas. Bien,
Y vamos a empezar entonces con la dimensión científica, con el primero de esos puntos. ¿Y qué mejor para empezar definiendo científicamente la inteligencia artificial que tratando de establecer justamente una primera definición, un primer concepto en torno a qué es la inteligencia artificial? Bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de algoritmos que son capaces de permitirle a las máquinas resolver tareas que requieran inteligencia. Esto es medio una definición que parece como de libro, pero si la empezamos a desarmar, fíjense que es bastante sencilla. ¿Por qué? Porque la palabra inteligencia, la expresión inteligencia artificial está formada por dos palabras. La parte artificial, que es la que hace referencia a estos algoritmos y a las máquinas en sí mismas, que son quienes ejecutan estos algoritmos, y por otro lado estamos hablando de inteligencia. ¿Inteligencia desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de resolver tareas que la requieran. ¿Bien? Si estuviéramos todos juntos y pudiéramos tener un intercambio, yo acá les preguntaría qué tipo de tareas ustedes se imaginan que requieren inteligencia. Pero fíjense que son bastante obvias, ¿no? Esas tareas que requieran algún tipo de razonamiento o algún tipo de planificación, por ejemplo, si yo tengo que decidir, bueno, ¿cómo hago para ir al baño lo más rápido posible porque tomé demasiada agua durante la charla, por ejemplo, que es algo que puede llegar a pasar en algún momento? Bueno, yo tengo que planificar cómo poder hacerlo sin, por ejemplo, interrumpir la charla. Bueno, eso requiere que yo resuelva una serie de tareas planificando, ¿no es cierto? O percibir, ¿no? Si yo quiero entender, no sé, estoy mirando una imagen y quiero saber qué es lo que estoy viendo dentro de esa imagen, eso requiere que yo de alguna manera haga uso de mi inteligencia, ¿no es cierto? O conversar esto que estoy hablando. Quizás las cosas que yo diga no sonarán muy inteligentes hoy, pero en definitiva yo estoy usando lo más posible mi inteligencia para poder tener una conversación con ustedes. O actuar, ¿no es cierto? Actuar no desde el punto de vista teatral, aunque la actuación teatral requiere obviamente un montón de inteligencia, pero digo actuar sobre el entorno, ¿no? Hacer cosas que tengan un efecto. Bueno, todas estas cosas son tareas que requieren inteligencia y que justamente la inteligencia artificial busca a través de diferentes tipos de algoritmos poder resolverlas de forma automática. Bien, esto como para que nos pongamos de acuerdo entonces en torno a qué es la inteligencia artificial y cuál es el concepto que hay detrás de la inteligencia artificial. Para poder entender un poquito la historia de la inteligencia artificial, yo les traje esta gráfica que no es más que una representación de las búsquedas de la expresión inteligencia artificial en inglés, Artificial Intelligence, en Google. Bien, usé una página que se llama Google Trends que les permite ver el histórico de búsquedas de determinado término. Y fíjense qué curva rara, ¿no? Que estamos viendo. Vemos una curva que tiene en un principio como una caída, una curva que tiene un crecimiento que pinta para exponencial, pero que de golpe se congela, y que después tiene en una tercera etapa un crecimiento muchísimo más alto, ¿no? Bueno, estas tres etapas que estamos viendo acá a mí me van a servir para contarles un poco el rol de la ciencia en el desarrollo de la inteligencia artificial. Y vamos a empezar con esta parte, ¿no? Con la parte de la caída. Esta parte de la caída es lo que se dio a llamar en el invierno de la inteligencia artificial. Bien, es una época de la inteligencia artificial que es muy entretenida de leer. Hay unos libros, de hecho tengo uno por acá, luego al momento de las preguntas les muestro la tapa para que lo puedan chusmear, donde básicamente los algoritmos que se utilizaron antes del invierno de la inteligencia artificial, que son unos algoritmos que había varios, pero los más populares eran los basados en razonamiento basado en casos, eran algoritmos muy populares que cuando se desarrollaron por primera vez dieron la sensación de ser algoritmos disruptivos como hoy por hoy es ChatGPT, que le dieron a entender a la industria, sobre todo, que la inteligencia artificial estaba a la vuelta de la esquina. ¿Bien? ¿Y qué pasó? Cuando se empezó a estresar ese algoritmo, cuando se empezó a tratar de usar para resolver otros tipos de problemas, se descubrió que no generalizaban lo suficiente. ¿Bien? De hecho, si nosotros nos retrotraemos a esta época del invierno de la inteligencia artificial, vamos a desenterrar a este chatbot que ustedes están viendo acá, que se llama Elisa, que era un chatbot que usaba razonamiento basado en casos para tener conversaciones tipo psicológicas. Y si ustedes ven acá la conversación que está teniendo con el usuario, en principio se ve como una conversación realista. Y estamos hablando de los años 60. Bien, entonces las herramientas de inteligencia artificial con las que contábamos en los años 60 permitían desarrollar cosas parecidas al ChatGPT, no eran como ChatGPT, pero que estaban muy especializadas a tareas concretas. Bien, ¿qué pasa?
esto dio lugar a lo que se conocen como sistemas expertos, ¿no es cierto? Eran sistemas que funcionaban bastante bien, pero solamente para la tarea particular en la cual se los utilizaba. ¿Y por qué hablamos del invierno de la inteligencia artificial? Porque previo a esto hubo un hype, como se dice ahora, hubo como un enloquecimiento generalizado en torno a las posibilidades de la inteligencia artificial, pero cuando se descubrió que no era lo suficientemente general para poder resolver todos los problemas que se le planteaban, hubo una caída drástica en el interés. Y por eso se le dice invierno, ¿no es cierto? Porque se enfrió de alguna forma el interés en torno a la inteligencia artificial. Y aún así, la inteligencia artificial es algo que nosotros hoy por hoy tenemos a nuestro alcance, ¿no? A través de ChatGPT, a través de este tipo de herramientas. Bueno, ¿qué fue lo que mantuvo prendida la lucecita de la inteligencia artificial en esta época? Básicamente, el sistema científico, la academia, ¿bien? ¿Por qué? Porque la academia se propuso, como hacemos siempre los que trabajamos en ciencia, tratar de hacer realidad esas cosas que hoy por hoy parecen imposibles, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo hizo? Bueno, lo hizo investigando, tratando de desarrollar nuevas estrategias que vengan a reemplazar la idea del razonamiento basado en casos y que puedan generalizar un poco mejor a otros escenarios. Y ahí es donde surge el Machine Learning, que seguramente deben haberlo oído nombrar en algún momento. En español se traduce bastante feo, es como aprendizaje automático, o aprendizaje de máquinas o aprendizaje maquinal, que básicamente es un nuevo paradigma para hacer inteligencia artificial donde lo que tratamos de hacer son algoritmos que mejoran su desempeño de forma iterativa a partir de datos en lugar de reglas fijas. Bien, el razonamiento basado en casos estaba basado en reglas y hechos. Bien, nosotros definíamos hechos, reglas que combinaban esos hechos, y en función de eso, una máquina que usaba un algoritmo de búsqueda podía realizar deducciones lógicas que te podían dar tal o cual respuesta. Bien, en Machine Learning nosotros buscamos otra cosa. Fíjense que seguimos hablando de machine, de computers, seguimos hablando de algoritmos, pero ahora empezamos a hablar de aprendizaje, de todas esas cosas, esas tareas inteligentes que nosotros podemos hacer. La que nos interesa cubrir es la del aprendizaje. Y fíjense que esta definición de mejorar el desempeño iterativamente a partir de datos refleja bastante lo que nosotros entendemos como aprendizaje humano, ¿no es cierto? Donde básicamente a partir de datos, resúmenes, libros, charlas, videos en YouTube, etcétera, tratamos de mejorar nuestro desempeño al hacer determinada cosa, por ejemplo, al contestar preguntas sobre determinado tema, ¿no es cierto? Entonces, esta es un poco la idea del Machine Learning, de tener algoritmos que le permitan a la compu aprender a partir de datos. Y fíjense que la palabra clave acá son los datos, ¿no es cierto? Lo que nosotros llamamos la experiencia. Esos datos lo que nos permiten hacer es codificar la experiencia para resolver determinadas tareas. ¿Qué tareas? Las tareas de predecir, de clasificar, de agrupar, de detectar, de pronosticar. Son todas tareas que, si ustedes lo piensan, requieren que nosotros usemos datos. Si yo quiero predecir algo que va a pasar, yo voy a necesitar experiencia previa para aprender a partir de ella y después, dada una situación actual o futura, poder decir qué es lo que va a pasar en esa situación. Para clasificar algo, para poder decidir en qué caja pongo determinado objeto, yo necesito saber de ese objeto, pero además necesito saber cómo son los objetos que van a parar en cada caja. O incluso si yo quiero agrupar cosas parecidas, necesito lo mismo, necesito poder entender cómo defino que dos cosas son parecidas entre sí. O si yo quiero detectar algo, por ejemplo, un médico que toma una imagen y que decide hacer un diagnóstico a partir de esa imagen, necesita detectar, por ejemplo, lesiones o patologías. Bueno, ese ejercicio de detección es inteligente también y requiere un aprendizaje. O pronosticar, cuando hacemos el pronóstico del clima, por ejemplo, necesitamos usar datos previos y reconocer patrones en esos datos previos para poder hacer algún tipo de predicción. Bien, esto es básicamente el Machine Learning. Usar algoritmos que mejoran su desempeño iterativamente a partir de datos para resolver estas cinco tareas. Hay más, pero estas cinco explican el 90% de lo que podemos resolver con Machine Learning. Y respecto a los algoritmos que podemos usar, hay montones, pero el más popular de ellos es uno que viene de la época del invierno, que son las redes neuronales. Viene de la época de este invierno de la inteligencia artificial. Si nos vamos hacia atrás a tratar de entender qué corno son las redes neuronales, vamos a ver este paper, el paper sobre el perceptrón, que es un paper del año 58 que publicó Rosenblatt, no Pepe Rosenblatt, Frank Rosenblatt, en realidad un investigador de Estados Unidos, de la Universidad de Cornell,
donde básicamente él empieza a proponer algunos de los componentes que finalmente se terminan integrando en lo que hoy por hoy se conocen como las redes neuronales, que son lo que utilizamos nosotros para hacer lo que se conoce como aprendizaje profundo, ¿bien? Para hacer aprendizaje automático de este que usamos cuando vemos ChatGPT, etc. Y esto es un paper. Esto es un desarrollo científico realizado en el Laboratorio Aeronáutico de la Universidad de Cornell, ¿bien? Otro antecedente es el neocognitron, ¿bien? Que también, bien, en este caso es de un amigo, Fukushima, un amigo, digo, amigo, no sé, no lo conozco, pero este muchacho, Fukushima, es de un laboratorio también de investigación, desarrolla este paper que, fíjense, algunas de las cosas que se estaban desarrollando en esa época son básicamente componentes que después nosotros, muchísimos años después, vamos a reutilizar para las redes neuronales. Y si nos venimos un poquito más para acá, ya un poco más lejos de aquel invierno, vamos a venir a parar a este paper muy famoso de Ian LeCun, que propone básicamente esto, espero que se vea el videíto, ahí va, se ve. Básicamente él desarrolla, si mal no recuerdo, en el año 91, una herramienta que fíjense que es capaz de, a partir de una foto, determinar qué dígitos son los que se ven en la imagen. ¿Bien? Si ustedes piensan, esto era revolucionario para esa época y estamos hablando de investigación científica. Estábamos hablando de gente que se estaba quemando las pestañas, publicando artículos científicos, desarrollando soluciones al problema de encontrarle la vuelta a la inteligencia artificial. ¿Bien? ¿Qué necesitábamos nosotros para que esto pudiera explotar? Para que estos algoritmos de la época del invierno se conviertan en la solución que hoy por hoy estamos utilizando. Bueno, porque si no, digo, bueno, estamos en el invierno, ¿por qué estamos en el invierno si somos capaces de desarrollar estos algoritmos? Bueno, la realidad es que los algoritmos estaban, pero nos estaban haciendo falta dos cosas que eran las que podían potenciar a esos algoritmos para generalizar a nuevas cosas. Por un lado, los datos y por el otro, el poder de cómputo. Sin datos suficientes, yo no iba a ser capaz de entrenar esas redes neuronales. ¿Por qué? Porque esas redes neuronales son muy hambrientas, necesitan mucha experiencia, muchos datos para poder aprender. Y por otro lado, el cómputo. A medida que yo quiero que esas redes neuronales sean más complejas y generalicen más, necesito que ocupen más cantidad de espacio, necesito que se procesen durante mayor cantidad de tiempo, y esa demanda de cómputo en aquella época no estaba disponible. ¿Bien? Y me interesa que nos vayamos al año 2012, ¿bien? A este punto de la curva. Pero antes de llegar al 2012 vamos a hacer una parada en el 2010 y vamos a hablar de esta muchacha que vemos acá, que es Fei-Fei Li, una investigadora de la Universidad de Stanford, que ella se propuso algo. Ella ya veía, todos veían en esa época, en la investigación en inteligencia artificial, estas tres necesidades, ¿no es cierto? De mejores algoritmos, de más capacidad de cómputo y de más datos. ¿Bien? Los investigadores seguían trabajando en los algoritmos, las empresas seguían desarrollando más capacidad de cómputo, pero en cuanto a los datos, tenemos la revolución de los datos en Internet, pero no teníamos una estrategia unificada que nos permita, por ejemplo, poder democratizar el acceso a los datos para poder entrenar este tipo de algoritmos. ¿Y qué propuso esta mujer, Fei-Fei Li? Ella dijo, che, si los datos son un problema y nosotros tenemos Internet, ¿por qué no nos traemos, por ejemplo, imágenes de Internet? ¿No es cierto? Descargamos miles y miles y miles de imágenes de Internet, le pedimos a las personas que las etiqueten, ¿no es cierto? Que me digan para cada imagen qué es lo que ven en esas imágenes, y yo después puedo usar esos datos para entrenar aquellas famosas redes neuronales que veníamos viendo antes. ¿Bien? Ella impulsó un proyecto que se conoce como ImageNet, ¿bien? Donde básicamente esto que ustedes están viendo acá son millones y millones y millones de imágenes sacadas de Internet que básicamente se presentan en una plataforma a usuarios, a personas, a voluntarios, que lo que hacen es abren cada una de esas imágenes y determinan qué es lo que ven adentro de cada una de ellas. ¿Bien? ¿Y qué hace ella con esos datos? Ella lo que propone es, che, usémoslos para entrenar algoritmos y para evaluarlos. ¿Bien? Y ella propone esto que se conoce como ImageNet, justamente, en realidad tiene un nombre más complicado, es ILSBRC, que es básicamente una especie de campeonato del mundo de la clasificación de imágenes. Donde ella lo que dice es, che, muchachos, si ustedes están con ganas de desarrollar más y mejores algoritmos,
Yo les comparto esta base de datos, ustedes usen esta base de datos para entrenar esos algoritmos, para entrenar, por ejemplo, esas redes neuronales, y después los evaluamos a todos siempre en el mismo conjunto, con las mismas reglas. Y de esa forma vamos a poder determinar qué algoritmos son los que andan mejor que otros. Bien. Y partiendo de esa propuesta es que nosotros podemos ver estos benchmarks que estamos viendo acá, esta gráfica, por ejemplo, donde lo que estamos viendo son los niveles de error en el año 2010, en el año 2011 y en uno, 2, 3, 4, 5 modelos del año 2012 que participaron. Bien, o sea, estamos viendo el error de los modelos, del modelo ganador del 2010, el error del modelo ganador del 2011 y las diferencias entre algunos de los participantes del 2012. Si ustedes ven, 2010, 2011 se ve una caída de un 3% del error, un poquito menos del 3%. 2012 no se ve una mejora muy significativa, ¿no es cierto? ¿Qué era lo que estaba pasando? Estábamos medio estancados. No estábamos pudiendo encontrarle la vuelta. Teníamos acceso a los datos, teníamos capacidad de poder desarrollar nuevos algoritmos para resolver mejor este problema, pero seguíamos medio trabados, ¿no? Seguíamos sin encontrarle la vuelta al problema de la inteligencia artificial. ¿Quiénes le encuentran la vuelta en el año 2012, en ese año al que yo quería llegar? Estos tres muchachos que estamos viendo acá. Alex Krzyzewski, Ilya Sutskever y Joshua Bengio. Los tres investigadores de la Universidad de Toronto que mandan un paper a un congreso, que es este paper, ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks, que creo que debe andar alrededor de las 120.000 citas o 200.000 citas. Revísenlo después en Google Scholar si lo buscan. Que básicamente, ¿qué fue lo revolucionario que propusieron estos tres muchachos? Si ustedes se fijan acá, ellos lo que proponen es clasificar 1.2 millones de imágenes de alta resolución, que es justamente la tarea de ImageNet. ¿Bien? ¿Y cómo proponen hacerlo? Antes de pasar a cómo proponen hacerlo, ellos participan de este concurso y lo ganan. ¿Bien? Lo ganan con un error del 15,3%. 15,3% para que ustedes se den una idea en estas grafiquitas, es esto. Bien, o sea, es una caída muy significativa del error. ¿Y qué es lo que proponen? Una red neuronal. Una red neuronal con 60 millones de parámetros, o sea, una red neuronal muy grande y con 650.000 neuronas. Bien. Entonces ustedes me pueden decir, che Nacho, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que estos muchachos tomaron esta base de datos, ImageNet, para entrenar un modelo de inteligencia artificial, que es una red neuronal, que ya había un flaco que la estaba usando en el año 91, 89, para poder hacer predicción de dígitos. ¿Qué fue lo que se les ocurrió a estos muchachos hacer para poder justamente implementar ese modelo? ¿Qué fue lo que hicieron diferente al resto? Bueno, básicamente lo que hicieron distinto fue usar placas gráficas. ¿Qué son las placas gráficas? Las que usamos nosotros para jugar a los jueguitos. Bien, básicamente ellos tomaron dos placas gráficas muy populares de la marca Nvidia, que se usaban en esa época, la GTX 580, que hoy por hoy es una porquería, bien, pero que en el año 2012 era lo que había. Y con esas dos placas gráficas, ellos fueron capaces de lograr ese poder de cómputo que necesitaban para poder entrenar esta red neuronal tan grande. Bien, y esto es lo que dio paso a lo que hoy por hoy conocemos como el deep learning. Bien, donde básicamente lo que hacemos en deep learning, eh, a diferencia de lo que hacemos en machine learning, es usar redes neuronales. O sea, deep learning es un tipo particular de machine learning donde se usan redes neuronales que se caracterizan porque tienen millones de parámetros, se aprenden sobre grandes volúmenes de datos y usan computación paralela. ¿Qué es computación paralela? Lo que usan por dentro las placas gráficas, las GPUs. Y el Deep Learning abrió paso a un montón de nuevos escenarios de uso de la inteligencia artificial. La visión artificial, el procesamiento de lenguaje, el uso de modelos generativos, el entrenamiento de mejores modelos predictivos, todas estas áreas de aplicación de la inteligencia artificial explotaron gracias al abordaje de las estrategias de aprendizaje profundo o Deep Learning. Y eso es lo que nosotros vemos en esta gráfica. Es lo que yo doy a llamar la primavera de la inteligencia artificial, en contraposición a aquel invierno del que veníamos hablando. Vamos a hacer una especie de intrusos en el espectáculo, pero de la inteligencia artificial, ya que estamos, y hablemos un poco de qué pasó con estos tres muchachos. Bueno, lo que pasó fue que estos muchachos organizaron una especie de subasta en la habitación del hotel
al que fueron para el Congreso, le vendieron por no sé cuántos millones de dólares a Google gran parte de lo que ellos desarrollaron, el código básicamente, porque era novedoso para la época. Y además, bueno, Alex Krzyzewski se quedó en la Universidad de Toronto y fíjense que esto es un screenshot de su Google Scholar, tiene más de 303.000 citas bibliográficas a sus artículos. Ilya Sutskever es uno de los cofundadores de OpenAI, después se fue, pero bueno, es uno de los fundadores de la empresa que revolucionó la inteligencia artificial como la conocemos hoy. Y este muchacho, Joshua, perdón, ay, se me fue el nombre. eh, bueno, se me fue el nombre. Ganó el premio Turing, ¿bien? Junto con estos muchachos que tenemos acá, Joshua Bengio y Jan LeCun, ¿bien? Y además ganó el premio Nobel hace poco. Creo que fue el año pasado o el anterior. ¿Está? ¿Qué otra consecuencia tuvo este hallazgo, este desarrollo? Bueno, básicamente Nvidia se volvió multimillonaria. Si la gráfica que ustedes están viendo acá es cómo crecieron las ganancias de Nvidia desde el año 2012 al 2022. Pasó de ser una empresa que desarrollaba estas placas gráficas para jugar a los videojuegos a convertirse en una empresa que básicamente produce el motor de la inteligencia artificial como la conocemos hoy por hoy. ¿Y qué pasó con el tema de los algoritmos? La gente empezó a hacer más y mejores redes neuronales, cada vez mejores, cada vez mejores. Esto que ustedes están viendo acá es cómo evolucionó el error en este conjunto de datos en ImageNet a medida que fue pasando el tiempo. La barrita roja que ustedes están viendo ahí es el error que cometen los humanos, porque no somos perfectos y cuando tenemos que resolver esa misma tarea que están resolviendo estos algoritmos de inteligencia artificial, cometemos un 5% de errores. Bueno, fíjense que empezaron a aparecer modelos de inteligencia artificial capaces de reducir ese error a su minimísima expresión. Y eso abrió paso a un montón de aplicaciones. Yo ahora voy a pasar rapidísimo por algunas. Pero imagínense, en las redes sociales, cada vez que ustedes se etiquetan en una foto, bueno, podemos usar esta misma lógica que usaron estos muchachos. ¿Para qué? Para producir enormes conjuntos de datos. Por eso cada vez que ustedes se etiquetan en una foto, lo que están haciendo es regalarle datos a los grandes proveedores de redes sociales, ¿bien? Y este tipo de datos, ¿qué te permiten? Te permiten hacer cosas como esta. Esto es un paper que propone un método que se llama StyleGAN, que ¿para qué sirve? Para desarrollar caras como esta. Esta persona que ustedes están viendo acá no existe. La saqué de esta página que se llama This Person Does Not Exist, esta persona no existe, que básicamente es capaz de generar caras de personas de forma aleatoria. Todas estas caras que ustedes están viendo acá fueron generadas con inteligencia artificial usando principios basados en aprendizaje profundo de ese paper que les mostraba recién, que no deja de ser un paper. Bien. Fíjense que cometen errores estos algoritmos. Por ejemplo, este señor parece que tuviera puesta una cofia en el pelo. Pero aún así, si nosotros la miramos, podría pasar tranquilamente como una persona con un peinado medio extraño. Bien. Pero esta es una de las aplicaciones. Los algoritmos de Deep Learning se usan en un montón de espacios. Por ejemplo, en econometría o para economía, se usan para predecir cómo van a evolucionar, por ejemplo, los precios de las acciones. Esto que yo les estoy mostrando acá, por ejemplo, es una captura de pantalla de un paper que salió publicado en una revista de humanidades. Entonces, fíjense que esto empieza a encontrar como intersecciones con otras áreas disciplinares. No se queda solamente en la tecnología. O por ejemplo, el sistema de recomendación de Netflix, ¿no es cierto? Usa una estrategia que se llama filtrado colaborativo, con un montón de otras cosas, ¿bien? Que es la que, bueno, que se publicó en un paper y que básicamente es lo que permite que ustedes puedan ver películas similares a esas películas que a ustedes les gustaron y donde ustedes proveen datos de entrenamiento cada vez que ven la película, cada vez que se quedan a mirarla, cada vez que le ponen like al video, bien como hacen en YouTube, etcétera. Y eso es lo que le da vida al motor de recomendaciones de Netflix. O incluso, por ejemplo, en medicina, estas imágenes que nosotros estamos viendo acá, que son imágenes de rayos X, de tórax, se pueden utilizar para aplicaciones como la siguiente. Yo puedo combinar esas imágenes con sus historias clínicas, ¿no es cierto? Y puedo desarrollar modelos de inteligencia artificial que sean capaces de, a partir de la imagen, generar de forma automática la historia clínica o incluso a partir de una imagen y la historia clínica indicar con un mapa de calor en la imagen qué zonas son las que
de las que está hablando la persona que escribió esa historia clínica. ¿Bien? Y estos son ejemplos de aplicaciones desarrolladas en los laboratorios para resolver diferentes tipos de problemas. Y fíjense que estas soluciones, tarde o temprano, ven la luz en la vida real gracias a lo avanzado que está este campo de la inteligencia artificial. Bien. Esta es esta primavera que nosotros estamos, de la que nosotros estábamos hablando, que fíjense que tiene un salto en el año 2017, que está explicado por este paper, que es un paper que se llama Attention is All You Need, que tiene una particularidad, que es que está publicada por personas que trabajan en Google. Bien, entonces fíjense que empieza a aparecer, hay un muchacho de la Universidad de Toronto, pero la gran mayoría de los autores son personas que trabajan en Google. Bien, y que básicamente lo que hacen es proponer un nuevo tipo de red neuronal al que le llaman transformer, bien, también los teclas, como decimos nosotros acá en Tandil, la gente que trabaja en informática, creemos que nos hacemos los graciosos poniendo ese tipo de nombres, y básicamente lo que propone esta gente es desarrollar un tipo particular de modelo basado en un mecanismo que se llama el mecanismo de atención, que les permite resolver el problema de traducir, bien, y que ese algoritmo estuvo entrenándose por 3,5 días en 8 GPUs al mismo tiempo. ¿Bien? Entonces piensen que esto estamos hablando de ya bichos que tardan más tiempo en entrenarse. Bueno, este paper es el que da a luz lo que después va a hacer que explote la inteligencia artificial, ya más cerca nuestro en el tiempo, en el año 2022, que son los grandes modelos de lenguaje. Bien, que tienen su gran representante en ChatGPT y los desarrollos de OpenAI, ¿bien? De esta empresa OpenAI que muchos de ustedes ya deben conocer. Bueno, ¿qué son los grandes modelos de lenguaje? Son básicamente redes neuronales que también son muy profundas, con billones de parámetros, que están aprendidas sobre cuerpos gigantescos de texto que se extraen de Internet usando lo que se conocen como granjas de CPU, de GPUs. Bien, imagínense enormes data centers que consumen la energía de ciudades intermedias, qué sé yo, la ciudad de Tandil, por ejemplo. eh, y que básicamente lo que hacen es proveerle del poder de cómputo necesario para, a partir de esos grandes y gigantescos cuerpos de datos, poder entrenar estos modelos enormes con billones de parámetros. Y el advenimiento de estos grandes modelos de lenguaje es lo que permitió estas nuevas formas de búsqueda que tenemos hoy por hoy, donde podemos escribirle a ChatGPT y decirle, che, buscame algo que me sirva para poder estudiar tal cosa, y ChatGPT nos ordena la búsqueda y nos da los resultados bastante masticados para que nosotros podamos eh, estudiar a partir de eso. Pero también van a aparecer los deepfakes, ¿vieron? Esas imágenes, esos videos del Papa Francisco bailando rap o ese tipo de cosas. O los traductores casi perfectos, porque siguen teniendo este problema de si yo pongo the nurse, que es enfermero o enfermera en inglés, traducirlo a enfermera, por este tema de los sesgos, de creer que los doctores son todos varones y las enfermeras siempre son mujeres. O los asistentes de voz más realistas, como Siri, por ejemplo. O los agentes inteligentes, que son la nueva diva de la inteligencia artificial y que se están empezando a utilizar para, por ejemplo, atención al cliente, llamar y que te llame un agente inteligente en lugar, basado en inteligencia artificial en lugar de un ser humano. O el vibe coding, que es una nueva tendencia en la cual no necesitas saber programar, lo único que tenés que saber es decirle a la computadora qué es lo que querés y la computadora va a escribir el código que vos estás buscando, la gran mayoría de las veces escribiéndolo mal, pero puede ser una muy buena aproximación. O los terapeutas virtuales, algo así como aquella vieja Elisa que veíamos al principio, pero en este caso que lo utilizan algunas personas de manera no ética, ¿no es cierto?, para asistir psicológicamente a una persona, o los modelos multimodales a los que le podemos pasar una imagen y nos responden preguntas sobre esa imagen. Bien, estos son algunos ejemplos de las innumerables aplicaciones que han explotado en estos últimos años. ¿Qué se vuelve necesario para que nosotros podamos trabajar con esos grandes modelos de lenguaje? Una granja de GPUs como esta. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estos grandes modelos de lenguaje, que nosotros podamos producirlos, podamos entrenarlos nosotros mismos, requiere meses y meses de cómputo en estos grandes lugares. ¿Y quiénes son los dueños de ese poder de cómputo? Y las grandes corporaciones. Yo acá les puse un tweet donde está el CEO Sam Altman de OpenAI con el CEO de NVIDIA, eh,
muy felices intercambiando la primera GPU más polenta de todas, la H2000, la H200, perdón. Y acá estamos viendo entonces cómo estas corporaciones empiezan a trabajar en conjunto para para desarrollar estos modelos de lenguaje, y esto empieza a ser disruptivo en muchísimas áreas. Por ejemplo, primero y principal, ¿cuál es el costo de que yo pueda entrenar un modelo de AI como estos a los que vemos hoy que andan dando vueltas? En esta gráfica lo que estamos viendo es el costo en millones de dólares de desarrollar, por ejemplo, Gemini Ultra, que es uno de los modelos que desarrolló Google. Estamos hablando de 191 mil millones de dólares solo en términos de tiempo de computación, de esfuerzo de programadores, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que es un número enorme que muy pocos países en el mundo están en condiciones de poder afrontar y que las grandes corporaciones son las que sí están en condiciones de hacerlo. Después empezamos a ver también otro cambio. Esto es la cantidad de papers, esto es el número de afiliaciones de investigadores en papers de inteligencia artificial. Y lo que vemos es que la proporción de investigadores que trabajan en la industria empieza a crecer enormemente del 2010 en adelante. Empezamos a ver a la industria como la principal responsable del desarrollo de la investigación en estas áreas y que el rol de la academia se mantiene en un número bastante bajo. Bien. Después empezamos a ver que el número de empleados con nivel de doctorado que son capturados por empresas de Estados Unidos y de Canadá en el sector de la inteligencia artificial, de vuelta, empieza a crecer a lo largo del tiempo con este boom. Y empezamos a ver también que los grandes modelos de lenguaje que se desarrollan, por ejemplo, viven casi todos en Estados Unidos, China y la Unión Europea. Hay un esfuerzo muy grande para hacer Latin GPT, que sería el primer GPT latino, ¿bien? Pero es un esfuerzo que no es comparable con los millones y millones de dólares que invierten estas grandes potencias en el desarrollo de estos algoritmos. Y esto tiene un cierto correlato que es importante que pensemos. Yo les traigo solamente un ejemplo, que es una nota que salió hace ya un par de años, publicada en la revista Time, que muestra cómo OpenAI, por ejemplo, contrataba por $2 la hora a trabajadores en Kenia para hacer a ChatGPT menos tóxico. ¿Y cómo hacían eso? Básicamente les presentaban relatos de violaciones, de asesinatos, con lujo de detalles muy escabrosos, y les pedían a ellos que indiquen si era tóxico o no era tóxico. ¿Para qué? Para generar esa experiencia que necesitaba el algoritmo para evitar hablar en esos términos. Y todos estos trabajadores terminaban con crisis psicológicas y problemas de salud mental, justamente porque estaban siendo explotados y eran los nuevos, y son, de hecho, somos varios de nosotros, los nuevos esclavos del siglo XXI, ¿bien? Los productores de los que extraemos el dato, que pasa a ser como el petróleo del siglo XXI, que le da sentido a este tipo de algoritmos. ¿Bien? ¿Qué es entonces lo que se comparte acá? Bueno, la frontera científica, ¿no es cierto? Se ha corrido la frontera científica, hemos visto cómo gracias al desarrollo científico hemos sido capaces de llevar la inteligencia artificial del invierno a la primavera y de la primavera al verano, y cómo las grandes corporaciones son ahora protagonistas del desarrollo de la inteligencia artificial y cómo tenemos una especie de crisis de soberanía, ¿no es cierto? Donde los dueños del conocimiento, o no del conocimiento, pero sí del potencial para poder seguir desarrollando ese conocimiento, parecieran ser las grandes corporaciones del mundo. ¿Bien? ¿Y cuál es el impacto social entonces? Bueno, yo les voy a contar ahora una historia personal de cómo podemos, incluso desde el sur del mundo, desde el sur global como en Argentina, seguir generando impacto social a través de la inteligencia artificial. Y para eso me gusta siempre partir de un número, que es 1.800.000 personas. A veces uno escucha 1.800.000 y dice, bueno, es 1.800.000. Bueno, ¿cuánto es 1.800.000? 1.800.000 personas son básicamente 36 recitales de Lali en Vélez. Yo estoy muy manija porque en 3 semanas me voy a ir a ver a Lali a Vélez, entonces por eso traigo esto acá. Pero es la mitad de la ciudad de Buenos Aires también, ¿no? 1.8 millones de personas. O es 6 veces la ciudad de Resistencia, en Chaco. Estamos hablando de un número muy grande, ¿bien? Bueno, 1.800.000 personas son las personas que padecen diabetes en Argentina. Y yo no sé si ustedes lo sabían, pero este 1.800.000 personas que tienen diabetes
pueden perder la vista, están en riesgo de perder la vista para siempre. Bien, por el solo hecho de ser diabéticas. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa que puede provocar esta ceguera? Esta enfermedad que se llama retinopatía diabética, que les nombraba Laura al principio en la presentación que hizo de esta charla, que es la primera causa de ceguera prevenible y reversible en adultos en edad laboral. ¿Bien? ¿Qué significa que sea prevenible? Que si yo la detecto a tiempo, puedo detener su avance. ¿Y qué significa irreversible? Que la vista que yo pierdo por diabetes no la voy a poder recuperar nunca. ¿Bien? Entonces es una problemática muy grave. Pero fíjense que hay un punto clave acá, es este punto de la detección a tiempo. Bien, si yo pudiera resolver la detección a tiempo, entonces evitaría la ceguera. Pero tenemos una dificultad más, que es una enfermedad asintomática. Bien, ¿qué significa asintomática? Que yo no experimento síntomas, no me doy cuenta que la tengo en esos estadios tempranos hasta que pierdo la vista y de forma irreversible. ¿Y cómo se manifiesta esa pérdida de vista? Básicamente empiezo a ver puntitos de esta forma, como estos que estamos viendo acá, hasta que en algún momento la vista la pierdo definitivamente. ¿Bien? Por eso es que para evitar estas dos cuestiones, esto de detectarla a tiempo y evitar perder la vista porque lo que yo pierdo por diabetes no lo recupero más, es que se le recomienda a cualquier persona diabética hacerse al menos un control oftalmológico anual. ¿Bien? Pero en Argentina se calcula que hay 6.000 oftalmólogos solamente. 6.000 oftalmólogos para 1.800.000 personas. Entonces, ante esto, el panorama es desolador, ¿no es cierto? Estamos como camino al desastre, si lo ponemos en estos términos. Bueno, a nosotros se nos ocurrió una idea. En nuestro laboratorio, acá en la UNICEN, dijimos, che, ¿y si hacemos el control oftalmológico anual usando inteligencia artificial? ¿Cómo es esto? Nosotros podemos tomar una imagen como esta, que es la retinografía, que es una imagen que se obtiene con este aparato que se llama retinógrafo, que nos permite detectar los signos de la retinopatía diabética. De hecho, los oftalmólogos las utilizan regularmente. ¿Y qué fue lo que planteamos? ¿Por qué no hacemos que la inteligencia artificial reproduzca lo que hace un oftalmólogo de forma tal que yo no necesite que esté un oftalmólogo presente para poder hacer ese diagnóstico? ¿Bien? ¿Y por qué no necesito al oftalmólogo presente? Básicamente porque la cámara de fotos de fondo de ojo o el retinógrafo este que estamos viendo acá, no necesita un oftalmólogo para que yo saque la foto. De hecho, hasta yo puedo sacar fotos de fondo de ojo. Esto que estamos viendo acá es yo sacándole fotos a un estudiante de doctorado mío. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos permitiría que nosotros pudiéramos hacer ese control oftalmológico con inteligencia artificial? Y bueno, el primer punto es que nosotros podríamos citar a la persona diabética para que vaya a algún lugar a hacerse la retinografía. Un técnico, en lugar de un oftalmólogo, le podría sacar esa foto. La IA buscaría signos de retinopatía diabética en esa foto y si vemos que hay signos de retinopatía diabética, derivamos el estudio en oftalmólogo para que solamente mire los casos de riesgo y si no vimos nada, que vuelva en un año para repetir el control. Como idea fantástica, ¿no es cierto? Espero haberlos convencido de que es una muy buena idea. Bueno, ¿cómo podemos hacerlo a esto? Esto fue lo que nos planteamos. Y la respuesta es siempre la misma, ciencia, ¿no es cierto? Aplicando conocimiento científico. Entonces, nosotros, investigadores del CONICET, en el grupo Yatiris del Instituto Pladema, nos juntamos con el equipo del Servicio de Oftalmología del Hospital El Cruce. ¿Y qué fue lo primero que hicimos? Salimos a buscar imágenes. ¿Bien? La experiencia esta de la que hablábamos al principio. Salimos a buscar más de 16.000 imágenes de diferentes calidades, de diferentes cámaras, de diferentes etnias, de diferentes tamaños, algunos con riesgo de ceguera, otras sin riesgo de ceguera, y las usamos a todas para alimentar un algoritmo de inteligencia artificial que después de un montón de iteraciones dimos en llamar Retinar. ¿Bien? Retinar, el algoritmo de inteligencia artificial de Retinar, tiene la particularidad de que lo fuimos a evaluar sobre más de 60.000 imágenes, tomadas con más de 40 cámaras digitales distintas, cámaras retinográficas distintas, y somos capaces de predecir con este algoritmo el riesgo de ceguera con igual o mejor precisión que un oftalmólogo. Y esto estuvo genial, nos valió un montón de premios por nuestros desarrolladores, nuestros desarrollos científicos, pero quedaban en eso solamente, en un desarrollo científico. Y nosotros queríamos ir un paso más allá. Nosotros dijimos, che, ¿y ahora cómo hacemos para que esto se use? Bien. Y ahí trajimos un concepto que quizás algunos de ustedes no los conozcan, que es el concepto del triángulo de sábado. Bien. Que es
no un invento, es algo medio choreado, vamos a decir, pero que lo popularizó mucho Jorge Alberto Sábato, que no es Ernesto Sábato el escritor, y que básicamente en el triángulo de Sábato lo que se propone es es una hipótesis, que es que para yo poder hacer una muy buena gestión del desarrollo de los países, necesito de la interacción tripartita entre el Estado, la ciencia y la tecnología y el sector productivo. El Estado como identificador de las necesidades que tiene el país, el sistema de ciencia y tecnología para traer innovación a las respuestas a esas necesidades y el sector productivo para después darle factibilidad a lo largo del tiempo, para asegurar que ese proyecto pueda seguir existiendo. Bien, un capo, Sábato, realmente. Es una propuesta que es muy interesante y que obviamente tiene su correlato en el mundo real. Es una hipótesis basada en evidencia. La ciencia y la tecnología ya la teníamos, ¿bien? Entonces fuimos a buscar al Estado, dijimos, che, bueno, el Estado y el sector productivo, ¿qué tienen para ofrecernos? Bueno, el Estado nos apoyó en el año 2021 con financiamiento a través del Ministerio de Desarrollo Productivo que nos permitió imaginarnos cómo iba a verse una potencial plataforma que use a este algoritmo de inteligencia artificial para poder hacer el diagnóstico de la retinopatía diabética. Y después fuimos a buscar al sector productivo. Dijimos, che, bueno, y desde las empresas, ¿cómo nos pueden ayudar? Y participamos del programa Transformar Salud, que es un programa conjunto entre Laboratorios Roche y la Fundación Garrahan, que nos permitió, nos dio el financiamiento del soporte para que desarrollemos esta herramienta que les voy a mostrar acá rápidamente, que básicamente nos permite detectar con inteligencia artificial si la imagen de fondo de ojo que este técnico sacó del paciente tiene la calidad suficiente como para poder hacer un diagnóstico después, pero que además detecta con inteligencia artificial, usando el primer algoritmo que les comenté, si el caso es de riesgo y necesita que lo mire un oftalmólogo, y además te manda un correo electrónico avisándote este resultado, y después le envía ese estudio al oftalmólogo para que también con ayuda de inteligencia artificial pueda hacer el informe de ese caso de riesgo y recomendar cuál es el mejor tratamiento y que incluye estas herramientas que te marcan los lugares donde se ven lesiones. Bien, todo esto gracias a la interacción de los vértices del triángulo de Sábato. ¿Cómo estamos hoy con Retinar? Para terminar, creamos una empresa de base tecnológica. Dijimos, bueno, ahora nos toca este punto, este vértice, ¿no? Darle factibilidad, darle duración a lo largo del tiempo. Empezamos pruebas en entornos reales. Ya tenemos un nodo de captura desplegado acá en la ciudad de Tandil y estamos trabajando para seguir expandiéndolo. Incluso tenemos un proyecto muy interesante con la gente de la UNE para empezar a hacer pruebas allá. Estamos dando los primeros pasos para certificar la validez de esta herramienta ante ANMAT. Bien, estamos dándole acceso a la provincia de Buenos Aires y el objetivo es poder llevar esta solución a toda Argentina y a Latinoamérica en general. Bien, y acá aprovecho y paso el chivo. Si quieren saber un poquito más de Retinar, nada, nos pueden seguir en redes sociales, me pueden mandar un mail, etcétera. Y acá está el resto del equipo con el que desarrollamos esta herramienta. Así que para terminar, me gustaría volver al principio, ¿no es cierto? A hablar de la dimensión científica y el impacto social de la inteligencia artificial y a repasar un poco cuál es el rol de la industria, cuál es el rol del Estado, cuál es el rol de la ciencia en este paisaje de la inteligencia artificial. Bueno, hemos visto cómo la industria hoy por hoy se apoderó de la capacidad para poder desarrollar estos algoritmos y lo que tenemos que entender nosotros desde aquí, desde el sur global, es la importancia de la soberanía en torno a este tipo de tecnologías. ¿Cómo podemos ser soberanos? ¿Cómo podemos hacer desde nuestro lugar para poder desarrollar esos algoritmos que como país nos resuelvan los problemas que nosotros tenemos, sin tener que comprar llave en mano una solución que nos trae otro país extranjero? Y ahí cobra muchísimo más sentido cuál es el rol del Estado. Necesitamos de un Estado que proteja la ciencia, un Estado que nos acompañe, que nos ayude a poder generar a los OpenAI de Argentina, a los Google de Argentina, que sea el germen indicándonos hacia dónde tenemos que investigar, dándonos el financiamiento suficiente y permitiéndonos poder crecer para que la ciencia, que es este gran protagonista de la historia, que nos permite hacer lo imposible posible, pueda finalmente resolver los problemas que tenemos como país. Así que nada, muchas gracias por llegar hasta acá, espero que no se haya hecho muy aburrida la charla y bueno, nada, si tienen dudas o si me quieren contactar, acá les dejo mis redes sociales para que me escriban por ahí. Gracias Orlando. Sabemos de tu calidad
en la exposición, pero creo que acá quedó en evidencia y si recién se conectan o conocen, tienen conocidos que le interesa la inteligencia artificial, recomienden este video porque, bueno, tiene todas las condiciones de un tema tan vigente, un tema sobre el cual se habla, pero a veces no se entiende cómo trabaja y realmente tenés esas condiciones didácticas, bueno, para que quienes desconocemos de esta disciplina, cómo funciona, nos deja realmente una idea bastante acabada de, bueno, cómo es que viene funcionando la inteligencia artificial. También la historia parece algo nuevo, pero tiene para llegar a esto es que ha tenido un largo desarrollo. No tenemos preguntas, pero yo voy a hacer, bueno, sí hay felicitaciones, excelente. Sabemos que Raquel, que es la que está detrás en la parte técnica, me dice que hay muchísimos conectados. Así que bueno, eso también habla, ¿no? Muy, muy interesante. Bueno, tenés muchos saludos acá en YouTube. Pero bueno, estos 5 minutos que me quedan, 7, para darle luego el pase a Alexandra, quería que le cuentes al público, porque lo conozco, esa parte de tu historia, cómo, o sea, para hoy tener tanto manejo de inteligencia artificial y haber llegado hasta crear una startup, es porque estuviste un paso adelantado respecto al común de los mortales, que hace 1 o 2 años nos enteramos de esta terminología. Entonces, bueno, en una breve síntesis, porque insisto, ¿cómo fue que llegaste a la inteligencia artificial en etapas tempranas respecto al público en general? Siendo informático por un lado y después esa combinación que parece extraña al principio, ¿no? Cuando uno te presenta, como estuvo con informática, y después se fue bien para ver el ojo, ¿dónde está? Bueno, creo que acá quedó muy bien resumido, pero bueno, te dejo los minutos para que nos cuentes muy brevemente cómo llegaste a esto de ese modo temprano, ¿no? Bueno, muchas gracias, Lau. Mira, realmente yo no fui ningún iluminado, habíamos muchos en el sistema científico en todo el país. Argentina es muy buena en inteligencia artificial y ya en el 2013, cuando yo empecé mi doctorado, también financiado por el CONICET, ya había muchas personas trabajando en esta disciplina, pero claro, estábamos empezando la primavera de la inteligencia artificial, así que no era tan popular a nivel mediático como es hoy. Realmente fue una serie de coincidencias. Yo originalmente ni siquiera tenía pensado estudiar sistemas, yo quería ser licenciado en historia, historiador, yo quería trabajar en una disciplina completamente diferente, pero bueno, la ciencia es así, a uno lo va llevando, decidí estudiar sistemas porque programaba bien cuando yo fui a una escuela técnica y bueno, aprendí a programar ahí y realmente tenía facilidad para eso. Y después, bueno, me recibí ingeniero y conocí como que se podía hacer investigación siendo ingeniero. Y después tuve la suerte de poder irme a Francia a hacer una pasantía ahí nomás cuando recién arranqué el doctorado. Y tuve el apoyo de mi directora para poder incorporar al director que me dirigió en Francia para poder desarrollar un proyecto de ciencia básica, pura y básica, para desarrollar IA para procesar imágenes de la retina, pero sin la aplicación en concreto pensada. Y bueno, después, como siempre que uno hace un doctorado, me súper especialicé en esa parte, en aplicar inteligencia artificial en oftalmología. Tuve que aprender muchísimo oftalmología, a pesar de que no soy oftalmólogo, a veces hablo a boca de jarro, pero no soy un profesional experto en oftalmología. Y bueno, nada, y después tuve la suerte de que me eligieran para hacer un postdoctorado en la Universidad de Medicina de Viena, donde tenían un laboratorio en el hospital dedicado exclusivamente a investigar el desarrollo de este tipo de algoritmos para facilitarle la vida a los muchachos que estaban trabajando en el hospital, básicamente. Y bueno, uno llega así, a los ponchazos. Después, en el año 2019, yo me presenté como a la carrera de investigador científico de CONICET, en realidad en el 2018. Ingresé en el 2019 y el proyecto con el que me presenté fue Retinar. De hecho, yo tenía ganas de convertir estos desarrollos que yo había hecho durante mi doctorado y otros nuevos que tenía ganas de desarrollar en algo que sirviera y que la gente pudiera empezar a usar. Y bueno, acá estamos. Tengo mi equipito de becarios, que bueno, cada vez son menos porque la cosa está jodida en el sistema científico nacional hoy por hoy. Pero tengo mi equipo de becarios, tengo un grupo humano hermoso que me acompaña en esta aventura
de hacer investigación aplicada en Argentina, con estos vaivenes que estamos experimentando hoy. Y bueno, acá estamos. Yo creo que si tengo que dejar un mensaje para quienes nos estén mirando, yo los invito a sostener un poco esto, ¿no es cierto? A proponernos como argentinos y argentinas cómo podemos hacer para hacer la diferencia, cómo podemos hacer que la ciencia nacional esté al servicio de los intereses y las necesidades que tenemos como país y cómo podemos hacer para reclamarle a nuestros gobernantes, que a veces parecen hacer caso omiso a lo que decimos y a lo que hacemos, reclamarles el apoyo necesario para poder convertir estas cosas en realidad, ¿no es cierto? Hacerlas realidad y convertirlos en soluciones concretas para la gente sin que medie esta idea de la ciencia utilitaria, ¿no es cierto? Porque yo empecé haciendo ciencia básica, de vuelta, y sigo haciendo ciencia básica y a veces tengo la suerte de encontrar algo que puede llegar a servir, pero creo yo que lo fundamental es que logremos eso, que como comunidad organizada, como argentinos y argentinas, entendamos cuál es el rol de la ciencia, cuál es nuestro rol en el concierto mundial y cómo podemos hacer para que ese rol pase de meros usuarios a protagonistas. Excelente tus palabras de cierre y quiero destacar que justamente esta semana está dedicada a ciencias que son esencialmente básicas, pero se ha demostrado a través de las diferentes charlas cómo esa ciencia básica, cuando se presenta la necesidad, hay una capacidad de respuesta. Por eso, como bien decís, no toda la ciencia tiene por qué ser utilitaria. Todo lo contrario, porque a veces tenemos situaciones tan imprevistas como un incendio o como el COVID, vamos a poner ejemplo el COVID, donde ese infortunio era impensado, sin embargo, hubo capacidad de respuesta porque había una ciencia básica que estaba preparada para eso. Entonces, obviamente que también son hermosas tus palabras cuando decís tenemos que pensar en la sociedad y que nuestra ciencia tenga esa dirección, ese vector. Por eso es un lindo ejemplo tu charla por esos aspectos, cómo verla la ciencia y cómo trabajar en ella. Y hay algo que mencionaste a lo largo de tu carrera que quería que traigas acá como ejemplo y lo quiero destacar. Él nos dice, bueno, tuve suerte. Claro, para tener suerte significa haber intentado, haber asumido riesgos, haberse presentado. Hay una serie de barreras que él tenía, que obviamente por la síntesis no las puede contar, pero doy fe de que uno puede tener la suerte que le toque. Sí, en parte la suerte nos acompaña, ese azar que uno le llama suerte, pero créanme que hay muchísimo de empeño, dedicación y riesgo que a veces se asume para alcanzar esas metas. Así que bueno, felicitaciones Nacho por la charla que nos has dado y ejemplo a la vez. Acá hay mucha gente joven, lo vemos en las estadísticas que vamos registrando en el canal de YouTube. Sabemos que hay mucha gente que seguramente le podés despertar inquietudes, no necesariamente en la inteligencia artificial, sino esa conducta de vida, de jugarnos por lo que nos gusta. No cerrarnos, ¿no? Vos bien dijiste, querías ser historiador, después la vida te ofreció otras alternativas, las tomaste, te jugaste por eso y entiendo que hoy sos muy feliz, más allá de las adversidades que uno vive, sos muy feliz por haber abrazado esta actividad y esta profesión. Bueno, un ejemplo, así que gracias Nacho por haber aceptado, sabemos de los tiempos escasos que tenés y sin embargo generosamente nos volviste a dedicar un tiempo, bueno, para esto, para nuestra comunidad y para todo el público que lo va a escuchar. Muchas gracias, Lau. Muchas gracias por la invitación y de vuelta extiendo el saludo a toda la comunidad de la UNE, que siempre me hacen sentir como en casa. Bueno, gracias Nacho. Bueno.